Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada y Cristalina con los siguientes temas. ¿Altar católico o adventista? Cuando hablamos de altar, estamos hablando de adoración, falsa o verdadera. Impresionante. También trataremos lo que es las dos Pascuas simbólicas del fin, es decir, nuestro tiempo te involucra. También veremos a Cristo como el ministro de la circuncisión del corazón. Quédate aquí y mira todo el video. Antes de pasar a desarrollar nuestros temas, quiero dar un saludo a una familia. De todos los comentarios, que son decenas, que ustedes dejan en la cajita de abajo, leeré uno. Saludamos a la familia Quispe, que escribió: Dios le bendiga grandemente, apreciado Pastor Enoc Martín, y gracias por los mensajes enviados por el cielo. Ahora más que nunca, el pueblo de Dios debe despertar, porque el Señor vendrá a purificar su iglesia. Juicio. Maravilloso comentario. Es así, Dios envía mensajes oportunos de verdad presente, y es un privilegio que su servidor pueda compartirlo con ustedes. Deja tu comentario positivo. Para la próxima clase le daremos lectura. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. Analicemos desde el ángulo teológico la pregunta: ¿altar católico o adventista? Al final de esta sección tendrás una respuesta acertada, estoy seguro. Escrito está, Josué capítulo 8, el verso 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Aquí tenemos al personaje Josué edificando un altar. Pero también se nos dice, Josué capítulo 8, el verso 31, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Desde esta perspectiva del libro de Josué, un libro de guerra, tanto literal como espiritual, hoy podemos decir que el altar que Josué levantó fue aprobado por el cielo. Primero, porque utilizó piedras naturales creadas por Dios, tanto así que nadie alzó hierro contra esas piedras porque eran para un altar divino. Esto nos lleva al inicio de todos los inicios, al altar de Abel y Caín. ¿Por qué menciono a Abel? Porque él era el representante de Dios con la verdadera adoración, y Caín la falsa adoración. Veamos lo que nos dice Levítico capítulo 3, el verso 16. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Aquí se mencionó palabras claves. Número 1, altar. Y número 2, tenemos ofrenda. Si se menciona ofrenda desde el ángulo bíblico, está implícito el altar, porque las ofrendas se presentaban sobre el altar. ¿Qué altar? De piedras. Leamos entonces Génesis capítulo 4, el verso 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. Está implícito altar del fruto de la tierra. Génesis capítulo 4, el verso 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda,
lo que está implícito, altar. Entonces aquí tenemos los dos casos, el de Caín y el de Abel. Dios no vio con buenos ojos, por decirlo así, al altar de Caín, porque llevó lo que Dios no pidió, pero le agradó la ofrenda y el altar de Abel porque él fue obediente tal cual se pidió, así llevó. Entonces tenemos a Caín como el representante de la falsa adoración con su altar y su ofrenda. Y por el otro lado tenemos a Abel con el altar y la ofrenda que le agradó a Dios, representando a la verdadera adoración, tal cual a Dios le agrada. Ahora entramos a una profecía, saltamos del Génesis a el libro profético de Isaías, el profeta del Evangelio. Leemos Isaías 65, el verso 3, hablando de el altar de ladrillos que son hechos por los hombres y representa una falsa adoración. Isaías capítulo 65, el verso 3, en la versión King James que usó Ellen G. White. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre altares de ladrillo. Los ladrillos son hechos por los hombres. Hay intervención humana. Entonces, este altar de ladrillo representa una adoración inventada por el hombre. Por el otro lado tenemos el altar hecho de piedras naturales, sin intervención humana. ¿Cuál es el altar que estás utilizando, por decirlo así? ¿O cuál es la adoración que estás ofreciendo al Señor? ¿Una adoración acomodada y de acuerdo al hombre? ¿O una adoración de acuerdo a lo que Dios manda en su santa palabra? Ahí es donde te colocamos en un choque de opiniones, por decirlo así. Sin embargo, vamos a seguir desarrollando el tema y mostraremos que la falsa adoración hoy es vista en nuestros templos adventistas del séptimo día, tal cual se puede observar también en los templos católicos, donde hay también falsa adoración. Obviamente, debemos dejar claro en tu mente que la iglesia verdadera es la iglesia adventista del séptimo día, guardadora de los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesús, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. El testimonio de Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. Por lo tanto, la verdadera iglesia tiene dos características: guarda o defiende los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, el don profético en su medio. La iglesia adventista del séptimo día cumple con esos dos requisitos. Enhorabuena, buena noticia, amén. Y por el otro lado tenemos a la iglesia católica. La iglesia católica, a su comienzo, vía Cristo y los apóstoles, fue la iglesia cristiana primitiva, pero luego, cuando murieron los apóstoles, la iglesia cristiana primitiva cayó en apostasía y posteriormente se convirtió en la iglesia católica apostólica romana. Ahora, lo triste del caso es que la iglesia adventista del séptimo día, siendo la iglesia verdadera, no está realizando una adoración verdadera, está realizando una adoración falsa. He ahí la diferencia. Te mostraré varios puntos donde nuestra amada iglesia adventista está realizando lo incorrecto en cuanto a la adoración cada sábado en los templos adventistas. La iglesia está usando en su adoración un plato de ofrendas y de diezmos, es decir, un recipiente para recolectar de banca en banca
de sábado en sábado, diezmos y ofrendas. Ese recipiente no está escrito en la Biblia. Es un plato inventado por la Iglesia Católica Romana. Pero tú podrás decir, en mi templo adventista no se usa un plato para recoger diezmos y ofrendas, pero sí se usa un canasto, pero sí se usa una bolsa con una varilla para pasar de banca en banca a recolectar diezmos y ofrendas. Todo eso no es bíblico. No hay ni una cita en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que diga que pasen un plato, que diga que pasen un canasto o que pasen una bolsa para recolectar diezmos y ofrendas. Por lo tanto, eso es adoración falsa. Ojo, adoración falsa en la iglesia verdadera. ¡Qué impresionante! Cristo está triste por la situación que él ve sábado tras sábado. También nuestra amada iglesia adventista está contando dinero recolectado de banca en banca. Cuenta el dinero en sábado. El templo no es un banco para contar dinero. Por lo tanto, ahí se está cometiendo una abominación. Está la iglesia cometiendo profanación del sitio sagrado que es el templo adventista. No es para contar dinero, es para adorarle en espíritu y en verdad, no con contar dinero. No. Por lo tanto, por favor, alza la voz en tu templo adventista, que se corrija. También la iglesia adventista está usando las modas del mundo cada sábado. Ya no se hace la diferencia entre el lugar santo y el santísimo de cada templo. En el santísimo, por decirlo así, es la parte donde está el púlpito, donde predica el pastor, donde predica el anciano o donde hace su presentación el evangelista. El lugar santo es la parte donde están las bancas y donde está la membresía escuchando. Sin embargo, en la parte del lugar santo, allí es contaminado. Y no diremos del lugar santísimo, la parte donde está el púlpito. También se profana con modas del mundo. La hermana con minifalda. El hermano con camisas de manga corta mostrando las axilas. Y así pudiésemos mostrar más ejemplos, pero tú sabes que hay modas del mundo en la iglesia y eso es una adoración contaminada con estiércol humano. Es decir, es una adoración ya contaminada por el hombre. Es lo que queremos resaltar y que se pueda comprender que necesitamos urgentemente cambios en nuestra amada iglesia adventista del séptimo día. También se está vendiendo la cartilla de la escuela sabática en sábado. ¿Y sabes cuándo? Cada fin de trimestre. Aparece ahí ya sea el encargado de la literatura o el colportor o el anciano o inclusive el pastor. Cada fin de trimestre, como se termina de estudiar la cartilla de escuela sabática, entonces se entrega otra cartilla. Pero yo pregunto, ¿las cartillas de escuela sabática son gratis para los miembros diezmantes y ofrendantes adventistas del séptimo día? ¿O las cartillas de escuela sabática son vendidas? La respuesta que escucho por aquí, que escucho por allá y que veo ahí al hermano, a la hermana afirmando que son vendidas. Si son vendidas y te lo ofrecen en el templo adventista, te lo ofrecen en sábado, te lo cobran en sábado y te dicen, coloquen el precio de la cartilla de escuela sabática en un sobre. ¿Cuándo lo vas a colocar? En sábado. Básicamente, como es una literatura religiosa, excusan solo porque es una literatura religiosa y excusan solo porque es una literatura de una imprenta adventista,
excusan la venta en sábado. Y tú apoyando con dinero, metiéndolo en el sobre. Y tú pagando descaradamente de una vez al que te da la cartilla en sábado y dentro del templo. Eso es una abominación. Eso es falsa adoración. Es la adoración de Caín. Es la adoración de Judas. Es la adoración de Coré, Datán y Abiram. Es la adoración de Balaam. Es la adoración falsa, católica, romana. ¡Qué tremendo! Y por si fuera poco, en nuestra adoración, en el culto divino, en el repaso de escuela sabática, en la clase de niños, las oraciones del 100% de toda la reunión en sábado por la mañana se hacen de pie. Un 99.99% las oraciones se hacen de pie, como hipócritas. No lo digo yo, lo dice Cristo en su santa palabra. Al que le gusta orar de pie, se le llama de dos caras, es decir, hipócrita. No lo digo yo, lo vamos a resaltar con un escrito está. Pero empecemos con nuestro modelo, cómo oraba Cristo, cómo adoraba, porque tomen en cuenta que el cantar es parte de la adoración a Cristo, el orar es parte de la adoración a Cristo, el predicar es parte de la adoración a Cristo. Pero hoy solo voy a resaltar la parte de orar de pie o orar de rodillas. Uno decide seguir y practicar lo correcto. Coloquemos a Cristo como nuestro modelo, y así es, y decimos amén. Lucas 22, el verso 41, y él, Cristo, se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Cristo no se encuentra en las Sagradas Escrituras, así literalmente que diga, y Cristo oró de pie. Si tú me encuentras una cita en la Biblia, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu doctor en teología, pregúntale a tu evangelista, pregúntale a tu anciano favorito, pregúntale a quien quieras. Si existe un versículo que diga así literalmente en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y Cristo oró de pie, que diga así. No que adivinen que estaba de pie, que se entienda que estaba... No, que diga así. Y Cristo oró de pie. Si tú me encuentras un versículo que diga así, Cristo oró de pie, entonces yo voy a orar de pie, igual que el montón que ora cada sábado en los templos adventistas. Pero sé que no existe. Pero sí sé que existen versículos de hombres piadosos y de mujeres piadosas orando de rodillas. Y sí sé que existe versículo bíblico que dice que Cristo puesto de rodillas oró. Eso sí, rodillas. Lucas 22, 41. Y él, Cristo, se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces, por favor, ¿por qué cuando te pide el pastor, el anciano, el predicador o el que está dirigiendo y dice, póngase de pie, vamos a orar, y tú ahí sí, obediente, te pones de pie para orar? Desobedece eso, obedece a Cristo y sigue el ejemplo de Cristo. Él se arrodillaba, arrodíllate tú también, sin vergüenza. Claro, porque si tuviéramos vergüenza, entonces diríamos, ay, pero si Cristo no oraba de pie, no hay ningún versículo, y tú de pie ahí, que te dé un poquito de vergüenza. Esto es real, yo quiero ayudar, pero quiero que reflexiones conmigo. Eso es lo que estoy intentando hacer. ¿Cómo le llama Cristo a los que les gusta orar de pie en las sinagogas, que sería hoy en los templos? Mateo 6, el verso 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. Entonces, ¿cómo dice ahí? Hipócritas. ¿A quiénes? A los que les gusta orar en las sinagogas de pie. Mira, tenemos un versículo de Cristo
que nos muestra que él oraba de rodillas. Tenemos un versículo de palabras de Cristo, directas de él, que dice que a los que les gusta orar en las sinagogas, en los templos, de pie, son hipócritas. Así que, ¿qué más quieres, hombre? No, pero Pastor Enoc Martín, ahí en el papelito del culto divino, ahí dice de pie, o ahí dice esto y aquello. No importa dónde dice, si en el manual de iglesia o en el papelito este o en el papelito aquel, etc. No importa dónde lo diga. Si dice la Biblia orar de rodillas, tú ora de rodillas. Si dice el espíritu de profecía orar de rodillas, tú ora de rodillas. Lo demás es adoración pagana, es adoración inventada por el hombre. Leo lo que dice la inspiración del espíritu de profecía. Ellen G. White, profetisa adventista. Obreros evangélicos, página 187. Tanto en el culto público como en el privado, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puesto de rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Aquí dice en culto público, es en los templos, cada sábado, cada domingo de tarde o cada miércoles de noche o viernes en la recepción de sábado. Oración de rodillas, culto público, pero el culto privado en tu casa, en tu oficina, en tu cocina, en tu sala, etcétera. En el culto privado también debe ser de rodillas. Lo acabamos de leer. Cristo, nuestro modelo, oraba de rodillas. Y todo el séquito de hombres piadosos que dimos lectura de sus nombres, que también oraban de rodillas. Así que escribe: orar de rodillas en la iglesia. Orar de rodillas en la iglesia. Te leo en los comentarios. Orar de rodillas en la iglesia. Y de aquí en adelante, cada vez que inviten, pónganse de pie para orar, tú inmediatamente te pones de rodillas, tal cual lo hace tu servidor, el pastor Enoc Martín, siguiendo el ejemplo de Cristo nuestro líder. Hermano y hermana, si ves que esto es verdad, y lo es, porque está basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, por favor, reacciona a este video. Presiona ese botón donde dice me gusta. Dale clic ahí, presiona para que quede ahí el récord. Déjanos tu comentario. Elena G. de White en visión vio a los verdaderos adoradores dentro de la verdadera iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 102. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿Qué vio la sierva? Un gran movimiento de reforma. Hermano y hermana, súmate, no te salgas de la iglesia. Permanece en la iglesia con nosotros, gimiendo y clamando contra las abominaciones que se hacen en nuestro medio, tal cual está registrado en Ezequiel 9:4. Y así obtendrás el sello en tu frente, que está registrado también en Apocalipsis 7:2. Así que ánimo, ánimo, debemos resistir dentro de nuestra amada iglesia. A continuación, hagamos un análisis de las 2 Pascuas simbólicas del fin. La Pascua de Moisés y Josué en el primer mes. Pero también te voy a demostrar que se realizó y estaba permitido en el segundo mes, basado en las circunstancias. Leemos Éxodo capítulo 12, el verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La Pascua dirigida por Josué también se realizó en el primer mes. Leemos Josué
capítulo 5, el verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Aquí tenemos ya las dos Pascuas, una dirigida por Moisés y otra dirigida por Josué. Levítico capítulo 23, el verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. ¿Cuándo dice que se tenía que realizar la Pascua? En el primer mes del año hebreo. Pero también se reafirma esta verdad en Números 28, el verso 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Señor. Entonces queda claro que en el primer mes se realizaba la Pascua. Números capítulo 9, el verso 5. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. Hagamos el análisis entonces ya de lleno, las dos Pascuas simbólicas del fin. Comparte este video en tus redes sociales. Los que no podían realizar por ciertas circunstancias la Pascua en el primer mes de cada año, entonces estaba permitido realizarlo en el segundo mes. Escrito está, Números capítulo 9, el verso 11. La celebrarán a los 14 días del segundo mes. Al atardecer, la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. El rey, los príncipes y el pueblo de Israel y de Judá celebraron también la Pascua en el segundo mes. Escrito está, Segunda de Crónicas, el capítulo 30, el verso 3, en la versión King James, que usó Elena de White. Porque no podían celebrarlo en aquel tiempo, ya que los sacerdotes no se habían santificado suficientemente. No estaban listos para celebrar la Pascua en el primer mes. Entonces decidieron celebrarlo en el segundo mes. Segunda de Crónicas, capítulo 30, el verso 13. Y se juntó en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. En el mes segundo, una vasta reunión. Entonces, la primera Pascua se realizó en el primer mes, al salir de Egipto. Josué realizó la Pascua en el primer mes también. Pero hay otra Pascua que tanto el rey como los príncipes y el pueblo de Israel y de Judá celebraron en el segundo mes, lo cual también era válido. Ahora vamos a entrar al ángulo simbólico. Leemos Patriarcas y Profetas, página 281. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. Estas dos Pascuas representan dos Pascuas simbólicas. Claro, fueron literales. La que se realizó en el primer mes y la otra que se realizó en el segundo mes. Esos fueron literales. Pero también hay dos Pascuas que vendrán en el futuro muy cercano, que son simbólicas. La número 1, la Pascua simbólica. La purificación de la iglesia adventista con el cumplimiento de Ezequiel 9. Para obtener los primeros frutos, es decir, los 144,000 registrados en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4. La primera Pascua realizada en el primer mes representa la purificación de la iglesia adventista cuando se cumpla Ezequiel 9. Leemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, páginas 75 y 76. Pero los días de la purificación de la iglesia
se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Aquí habla de los días de la purificación de la iglesia. Esto es la Pascua antitípica, esto es la Pascua simbólica, porque en la Pascua en el pasado hubo una separación entre el obediente y desobediente, hubo muerte. De igual manera, cuando se cumpla Ezequiel 9 o se purifica la iglesia, habrá muerte a través de Cristo y los ángeles. Número 2, la Pascua simbólica. Es el cumplimiento de Ezequiel 9 en las iglesias del mundo y se obtendrá una gran multitud que nadie podrá contar, basado en Apocalipsis 7, el versículo 9. Puesto de otra manera, Ezequiel 9 tiene un doble cumplimiento. Primero, en la iglesia adventista del séptimo día, representada por la Pascua celebrada en el primer mes. Y segundo, Ezequiel 9 tiene otro cumplimiento en las iglesias del mundo. Esta destrucción fue representada por la Pascua realizada en el segundo mes. ¡Qué maravilla! Tanto el pecador en la iglesia como el pecador en el mundo tendrán la misma suerte, serán destruidos. Por eso debemos cumplir los requisitos para ser sellados y sobrevivir al juicio inminente de los vivos. Cristo purificó 2 veces el templo. ¿Te acuerdas de la escena donde Cristo agarró las mesas de los cambistas y los tiró el dinero y agarró una soga que los demás vieron una espada y salieron corriendo? Bueno, esa escena ocurrió 2 veces. Primero, al inicio de su ministerio, y está registrado en San Juan capítulo 2 del verso 13 al 16. Y la segunda escena de la purificación del templo ocurrió en la última semana de su vida, es decir, antes de ser crucificado. Y eso está en Mateo capítulo 21 del verso 12 al 13. Eso es en cuanto a la Santa Biblia. Ahora veamos qué dice el testimonio, el espíritu de profecía, escrito por la profetisa Elena G. de White. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 184. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia, así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Entonces Cristo purificó el templo al inicio de su ministerio y al fin de su ministerio. Fueron 2 purificaciones del templo. ¿Por qué? Porque la primera purificación del templo, registrado en San Juan capítulo 2 del verso 13 al 21, representa a la purificación de la iglesia con el cumplimiento de Ezequiel 9. La iglesia, al ser la verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra, con nombre y apellido, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella será la primera en ser purificada. Ella será la primera en la cual se va a cumplir la profecía de Ezequiel 9, la destrucción de Ezequiel 9, a través de los ángeles, a través de Cristo. ¡Qué sorprendente! Pero Cristo purificó el templo una segunda vez. Leeremos Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 98. No digamos, detén tu mano, Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Nos guste o nos disguste, estemos listos o no estemos preparados, cuando empiece el juicio de los vivos y el cumplimiento de Ezequiel 9, la iglesia dice, debe ser purificada y eso sucederá. Así lo dice la profetisa adventista. Y por ello se nos advierte repetidas veces, manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente.
Bien, aquí tenemos la primera purificación del templo con su antitipo, que sería el cumplimiento de Ezequiel 9, la purificación de la iglesia adventista del séptimo día, con el cumplimiento de la profecía tanto y tanto anunciada. También tenemos lo que nos dice la segunda purificación del templo, y eso está registrado en Mateo capítulo 21 del verso 12 al 13. Representa la purificación de las iglesias en el mundo, el cumplimiento doble de Ezequiel 9. Para ello tenemos una cita del Conflicto de los Siglos, página 714. Declara: el Eterno tiene una contienda con las naciones. Subrayen por favor, las naciones. Y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos. Si observan detenidamente lo que se leyó en Conflicto de los Siglos, dice claramente que Dios tiene una contienda con las naciones y habla del inicuo que será destruido a espada. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de las naciones que conforman el mundo. Y menciona que tendrá un cumplimiento Ezequiel 9 con las naciones, es decir, con las iglesias del mundo. ¿Qué iglesias? La iglesia metodista, la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal, la iglesia mormona, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. También ellos les va a tocar su purificación, porque ellos dicen que son el pueblo de Dios, que aquí, que allá, y tienen sus argumentos, tienen sus versículos, pero no son el pueblo de Dios. Sin embargo, al tomar el nombre de Dios en vano y al ser religiosos, Cristo los tiene que purificar. Y ahí será un segundo cumplimiento de Ezequiel 9. Puesto de otra manera, Cristo purificó 2 veces su templo. La primera al inicio de su ministerio y la segunda al fin de su ministerio. Estas 2 purificaciones representan las 2 purificaciones que van a existir y van a entrar en cumplimiento. Primero, se cumple Ezequiel 9 en la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia verdadera. Y segundo, se cumple Ezequiel 9 en las demás iglesias del mundo. Puesto de la manera sencilla, el pecador dentro de la iglesia adventista, con cargo, con títulos o solo calentador de banca, si es pecador, será destruido si no tiene el sello en su frente. En las iglesias del mundo, si son pecadores y no viven a la luz que ellos tienen, también van a correr la misma suerte. Van a ser destruidos por espada de ángel. Es decir, el segundo cumplimiento de Ezequiel 9. Escribe en los comentarios: primero se cumple Ezequiel 9 en la iglesia adventista. Primero se cumple Ezequiel 9 en la iglesia adventista. Te leo en los comentarios. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. Déjanos tu comentario. Hermano y hermana, si deseas que esta información, esta verdad presente llegue a más adventistas, reacciona a este video de verdad presente. Es sumamente importante para llegar a más personas. Analicemos la sección teológica. Cristo es el ministro de la circuncisión del corazón. Estoy seguro que habías escuchado de la circuncisión literal en la carne del hombre. Sin embargo, Cristo se convierte en el ministro de la circuncisión en el corazón humano.
En el Antiguo Testamento, Josué también circuncidó a los israelitas, además de Abraham, además de Moisés, etc. Josué capítulo 5, el verso 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Josué capítulo 5, el verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Josué capítulo 5, el verso 5. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era una señal que ya eran parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo es el que circuncida el corazón. No promovemos la circuncisión literal en el hombre. No. Pero sí la circuncisión que Cristo realiza en el Nuevo Testamento, en este tiempo, en el corazón de hombre y de mujer. Romanos capítulo 15, el verso 8. Digo, pues, que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. Cualquiera puede decir, aquí dice que Cristo es el que tiene que circuncidar, como lo hizo Abraham, Moisés, Josué. No. Aquí está hablando de una circuncisión, pero del corazón. Escrito está, Romanos capítulo 2, el verso 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Definitivamente, en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, en estos últimos días, Cristo es el ministro de la circuncisión, no literal, sino del corazón que Él realiza. Y esta circuncisión del corazón, así como la circuncisión literal en el pasado, se podía ver de igual manera la circuncisión que realiza Cristo en cada corazón de un alma viviente debe verse. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una reforma en nuestras vidas. Si antes era un diablito, ahora es un santito. Si antes era un mundano, ahora es un cristiano. Leemos en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 161. El recibimiento de miembros cuyos corazones y vida no han sido renovados y reformados ocasiona debilidad en la iglesia. No se enseña a los que aceptan la verdad que no pueden hallar seguridad en ser mundanos en su comportamiento y cristianos de nombre. ¿Cuántos miembros adventistas están así? Comportamiento mundano y cristianos de nombre. Sus nombres están en los libros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero se visten como mundanos. Pero comen como mundanos. Creen como mundanos. ¡Qué barbaridad! Escrito está, no lo inventamos. Los incircuncisos de corazón, los no reformados, los mundanos, contaminan la iglesia y Cristo está harto. Él dice, alto, stop. Ya no traigan más gente, ya no bauticen más gente, sin preparación, sin la circuncisión que Cristo realiza. Él no obliga, tiene que ser voluntario, tiene que haber una conversión, una reforma en la vida total. Si antes era borracho, ahora ya no es borracho. Ese es un cambio, es una señal de que Cristo ya ha circuncidado el corazón, siempre y cuando tú se lo permites. Dios no obliga. Leemos Ezequiel 44, versos 7 y 8. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor el Eterno: bastaos de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber vosotros traído extranjeros incircuncisos de corazón, es decir, no reformados.
e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, entiéndase el templo, para contaminar mi casa, entiéndase la iglesia. Cristo dice, ya bastaos, o sea, estoy harto, ya no traigan más gente incircuncisa, mundana, pagana, a mi casa, a mi templo, a mi iglesia. Entendamos, eso es palabra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 436. Elena de White declara, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, entiéndase, zarandeados. ¿Qué va a ocurrir con los pecadores en Sión? Sión es el pueblo de Dios, es la iglesia. ¿Qué va a ocurrir con los pecadores de la iglesia? Dice que van a ser tamizados. Un sinónimo de tamizados es zarandeados, es lo mismo. Tamizados y zarandeados es lo mismo, escríbelo. Tamizados y zarandeados es lo mismo. Pero, Pastor Enoc Martín, ¿cómo va a ocurrir el zarandeo de los pecadores en la iglesia? Aquí va, el escrito está en la palabra de Dios. Amós 9, el verso 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, la iglesia, sea zarandeada entre todas las naciones. Escúchese bien, que la profecía de Amós 9:9 indica que el Señor va a zarandear la casa de Israel entre las naciones. Israel estuvo en Egipto, solo una nación. Israel estuvo en Babilonia, solo una nación. Si observamos que la profecía está indicando que Él va a zarandear a la casa de Israel entre las naciones, lo que significa es que la casa de Israel hoy representa a la iglesia adventista del séptimo día, el Israel moderno, que está esparcida entre las naciones. Escribe tu nación, España, África, ese continente. Tenemos Zambia, tenemos Guinea Ecuatorial, tenemos Estados Unidos, tenemos México, tenemos Guatemala, etcétera, etcétera. Dice que Dios va a zarandear la casa de Israel entre las naciones. Significa que debe estar en las naciones. Y la iglesia adventista está en las naciones, está en tu país. Ya leímos Amós 9:9. El Señor va a zarandear a la iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer? Ahora leamos el siguiente versículo. Amós 9, el verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Está bien claro, el zarandeo de los pecadores en la iglesia va a ser con espada. Los ángeles van a cortar. ¡Qué grande verdad tan clara y terrible! Por eso dice Isaías 52, el verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Nunca más va a haber incircunciso de corazón, es decir, nunca más va a haber una persona no convertida, no reformada dentro de la iglesia. Nunca más va a haber cizaña. Después de que el zarandeo ocurra en la iglesia, con las espadas de los ángeles se corta la cizaña y queda solo el trigo, solo los sellados, entonces y solo entonces, nunca más va a haber un incircunciso. Nunca más habrá cizaña en la iglesia adventista. Eso está escrito. Profetas y Reyes, página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. La iglesia adventista no va a caer, la iglesia adventista va a triunfar. Porque serán eliminados todos los pecadores empedernidos, los que no se arrepienten. La cizaña, Dios los va a quitar con espada de ángeles. Entonces la iglesia ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. No va a caer, no va a ser derrotada, va a triunfar. Por eso se llama la iglesia triunfante. Escribe en los comentarios, la iglesia triunfante, la iglesia triunfante. Con ganas escríbelo, la iglesia triunfante.
Estamos cooperando con las agencias celestiales al salvar almas. ¿Te gusta la obra misionera? A mí me fascina. Trabajo todos los días en favor de las almas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Primero. Colosenses capítulo 1, el verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos participantes al salvar almas. Hechos capítulo 26, el verso 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Debemos arrancar las almas del dominio de Satanás para que estén en el dominio de Cristo. San Juan 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos en la iglesia no han experimentado este versículo, no creen en Cristo. ¿Por qué digo que no creen? Porque creer va más allá de tener una, digámoslo así, tener un pensamiento positivo hacia Cristo, como el Hijo de Dios, como Dios, sino creer es más que eso. Creer es obedecer a Cristo. Hay muchos que no están obedeciendo a Cristo, por lo tanto no tienen vida eterna. En Apocalipsis 7:2 está el ángel con el sello del Dios vivo en la mano. Y los dos requisitos para ser sellados está en Ezequiel 9, el verso 4. Gemir y clamar contra las abominaciones que se hacen en la iglesia. Muchos no están obedeciendo, ni están gimiendo, no están dejando de pecar, no están orando por sus pecados ni por los pecados de la iglesia, no están gimiendo. Y no están clamando porque no están predicando. Ni siquiera quieren compartir videos como este. Pero yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que reacciones a este video. Con eso ayudas a clamar. Cumple los requisitos, experimenta la obediencia. Romanos capítulo 5, el verso 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Cristo debe ser derramado en nuestros corazones, y ese amor tiene que transformarnos y tiene que despertar un deseo de salvar almas, así como Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario con el objetivo de salvar al perdido. De igual manera, ese derramamiento del amor de Cristo en nuestros corazones debe despertar ese amor por las almas perdidas e ir a buscarlas y rescatarlas. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 14. Pues el amor de Cristo nos motiva. Ese amor tiene que despertar en ti el amor por las almas. Leemos Mateo 10, el verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está hablando de la obra misionera primero en la iglesia, porque la casa de Israel representa a la iglesia. Y no está fuera de lugar, al contrario. Leemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, página 34. Cada miembro de iglesia debe realizar actualmente todo lo que los apóstoles hicieron. Cristo en la primera gran comisión en Mateo 10 le dice a sus apóstoles: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego Elena de White, profetisa adventista, dice que cada miembro debe realizar actualmente todo lo que los apóstoles hicieron. ¿Y qué hicieron ellos? Ir a predicar primero a la casa de Israel, a los perdidos del pueblo, a los perdidos de la iglesia. Igual nosotros. ¿De qué nos sirve estar hablando de profecías y de amor y de esperanza en el mundo y campaña aquí, campaña allá, si la propia iglesia está perdida? No saben dónde está parado desde la línea profética, no sabe qué es la verdad presente, no cree en el espíritu de profecía, y la mayoría, un 99%, son carnívoros. Por eso tenemos que hacer primero la obra misionera en la casa de Israel, en la iglesia. Leemos El conflicto de los siglos, página 61. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo. Marcos 13, el verso 37. ¡Qué maravilloso!
Pastor Enoc Martín, Mateo 10, 5 y 6, donde dice no vayáis a los gentiles, donde dice id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no se aplica a nosotros. Pues aquí dice la sierva del Señor, profetisa adventista, que se aplica las palabras de Cristo a sus discípulos, a todos los discípulos, hasta el fin de los tiempos. Entonces empieza a hacer obra misionera en la iglesia, empieza a apoyar a este ministerio, este movimiento laico en profecía, empieza a apoyar para que llevemos este mensaje a la iglesia. El mensaje de verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? El sellamiento de los siervos de Dios registrado en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Esto es verdad presente. Dios ahora está sellando a los siervos y a las siervas en sus frentes para que sean uno de los 144,000 misioneros para ir a traer una gran multitud entre todas las naciones. Registrada esa multitud en Apocalipsis 7, el verso 9. La verdad presente hoy es el inminente juicio de los vivos, detallado en Ezequiel 9. ¿Tu pastor te está predicando el juicio de los vivos? ¿Tu pastor te está resaltando que te tienes que preparar para sobrevivir a la destrucción que van a realizar los ángeles con sus espadas? Si es así, enhorabuena, sigue apoyando ahí. Pero estoy seguro que no te están predicando la verdad presente, por lo tanto reflexiona, apoya este movimiento laico en profecía, trabajando en favor de nuestra amada iglesia adventista del séptimo día. Escribe en los comentarios, apoyaré la obra misionera en la iglesia. Apoyaré la obra misionera en la iglesia. Y debes de saber que llevando esta advertencia, apoyando al que no sabe de profecía, apoyando a aquel que se mojó, entre comillas, bautizó, pero no lo prepararon. En ese sentido, escribe, apoyaré la obra misionera en la iglesia. Hermano y hermana, todo este tema, todas las secciones, lo tenemos en PDF para ustedes, totalmente gratis. Solicítalo y te lo enviaremos. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. Déjanos tu comentario. Comparte este video en tus redes sociales. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual, música que eleva tu alma, mensajes basados en la verdad presente, reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.